Hola, mi nombre es Antonio y hoy te voy a enseñar a reparar tu píxel dañado con UDPixel. No obstante, antes de continuar, te animo a que te pases por el vídeo que te dejo en la esquina superior derecha, ya que en él explico un método de reparación similar al que vamos a ver en este vídeo, no obstante exento de la instalación de aplicaciones. Además de que también explico en qué consiste un píxel muerto y en qué consiste un píxel atascado, y asimismo cómo identificar a cada uno. Ahora sí, vamos a dar comienzo a la intervención. En primer lugar, procederemos a la instalación de la aplicación, cuya fuente de descarga dejo en la descripción. Para instalarlo, solo habremos de hacer clic izquierdo sobre ejecutable. A continuación, se nos abrirá un menú de opciones. La primera de ellas es inalterable, ya que se corresponde a la instalación del propio programa. La segunda la dejaremos marcada, ya que creará un acceso indirecto. Y la tercera la desmarcaremos, ya que es para que el programa se inicie automáticamente al arrancar Windows, y no es algo que nos interese. Una vez configurados estos parámetros sencillos, haremos clic en Siguiente. Una vez lo hagamos, nos aparecerá una opción de ruta, es decir, donde queremos instalar nuestro programa. No es necesario cambiar la ruta sugerida, por lo que la dejaremos tal como está y haremos clic izquierdo en Instalar. Una vez termine la instalación, haremos clic izquierdo en Cerrar y abriremos nuestro programa haciendo clic izquierdo en su acceso directo, el cual se encontrará en el panel de inicio. Una vez abramos nuestro programa, deberemos configurar las opciones según consideremos y según sean las dimensiones del área dañada en nuestra pantalla y cómo esté repartido el daño. Primero voy a proceder a explicar todas ellas y después haré una demostración. En primer lugar y a nuestra izquierda disponemos una serie de colores. Esta herramienta de color nos proveerá de fondos monocromáticos que nos ayudarán a detectar nuestras áreas dañadas. Para elegir cualquiera de los colores presentes deberemos hacer clic derecho sobre el que queramos escoger y una vez queramos dejar de visualizarlo deberemos pulsar la letra escape. No obstante, también disponemos la opción Run Cycle, que nos permite visualizar secuencialmente todos los colores. La duración de cada color dependerá del número situado justo a la derecha, el cual mide el tiempo en segundos. Para variarlo deberemos jugar con las pestañas disponibles justo a la derecha de dicho número, que de forma predeterminada será un segundo. Al otro lado de nuestro menú, justo arriba a la derecha, tenemos una opción denominada Flash Windows y a su lado una opción numérica, que de forma predeterminada se encuentra en 1. Esta opción define el número de puntos en los que serán proyectados flashes que deberemos situar en nuestras áreas dañadas, ya que con cada uno de ellos forzaremos la reacción de nuestros píxeles dañados, de modo que si en nuestra pantalla tenemos 2 píxeles dañados, en la opción numérica de la derecha deberemos poner un 2. Si tenemos 3 píxeles deberemos poner 3, o si tenemos 1 deberemos dejarlo tal como está. Justo debajo tenemos la opción Flash Size, que se corresponde con el tamaño de cada área flasheada. Y debajo, y ya como última opción de configuración, tenemos el intervalo del flash, que es el tiempo que pasará entre un flash y el siguiente. Este está expresado en milisegundos. Justo debajo tendremos la opción Start para iniciar y Stop para parar. Dicho esto, voy a proceder con la demostración práctica. Clic izquierdo sobre el color deseado y buscamos nuestro píxel dañado. Si no lo encontramos o lo encontramos pero creemos que puede haber más, probamos con más colores. Podemos probar con la opción Run Cycle. Yo configuré la secuencia a 2 segundos y tal y como podemos comprobar, cada uno de los colores dura 2 segundos. Para salir, pulsar escape. Partiendo del supuesto de que ya hemos localizado nuestros píxeles dañados, procedemos a configurar el resto de parámetros a nuestro gusto y pulsamos Start. Se nos abrirá un área o varias que emitirán flashes,
según sea nuestra configuración. Deberemos hacer clic izquierdo sobre las mismas y sin soltar arrastrar al área dañada. Una vez esté situada sobre el área dañada, soltaremos y lo dejaremos actuar entre 30 y 60 minutos. Si el problema no se ha solventado, volveremos a probar varias horas o días después. Si aún así no se ha arreglado, cuéntame tu caso en comentarios. Te explicaré una alternativa que, de querer hacerla, asumirás bajo tu propia responsabilidad. Mi nombre es Sergio Antonio Ribez y estoy titulado en Instalaciones de Infraestructuras de Telecomunicaciones y en Sistemas Microinformáticos. Cualquier duda sobre este vídeo, o bien el montaje, la instalación y mantenimiento de sistemas microinformáticos y redes LAN, no dudes en preguntármela en la sección de comentarios o bien en mis redes sociales que dejo en la descripción. Muchas gracias por ver el vídeo. Un saludo.